Lo que queremos entender con este corto video es que a los verbos los podemos encontrar con partículas que se le han agregado después de este o palabras que vamos a encontrar antes de este. ¿Qué podemos encontrar después de un verbo? Podemos encontrar que al verbo le han agregado una S. En ese caso, lo que quiere decir es que se están refiriendo a una persona, bien sea él o bien sea ella, o cuando utilizan el pronombre it para referirse a objetos o animales. Y estamos hablando del presente. Entonces, él trabaja, ella trabaja. En ese caso, la norma, la regla, dice que se le debe agregar una S al verbo. También podemos encontrar que al verbo se le agrega, en vez de una S, le agregan ing. Cuando encontramos el verbo con esa partícula que se le ha agregado, entonces el verbo tiene la terminación de ando o endo. En este caso, trabajar, trabajando. Si fuera correr, corriendo. Si fuera vivir, viviendo. Depende de si termina en ar, er o ir, la que voy a elegir. Si es ando o endo. Y casi siempre va acompañado de la palabra is o are para que le dé sentido. No tendría sentido decir ella trabajando o él trabajando, sino él o ella está trabajando. ¿Correcto? Are, pues sí, en vez de decir él o ella, pues hablan de ellos. Entonces en ese caso sí sería ellos están, y necesitaría esta palabra, ellos están trabajando. Entonces es en ese caso en el que encontramos el verbo con esa terminación ando, endo. También se refiere al presente, pero un presente el que se da en el momento de hablar, ¿sí? Entonces está trabajando, quiere decir ahora, en el momento en el que yo estoy hablando, la persona está trabajando. También podemos encontrar que el verbo al verbo le han agregado la parte ed, la partícula ed. Y esto lo que implica es que la acción ya se desarrolló, que esto es en el pasado. Entonces ella trabajó. También puede significar trabajado, igual sigue siendo el pasado. En este caso se debe poner otra palabra antes. Ella ha trabajado, para que tenga sentido. Así como le agregamos el is cuando tenía ing, pues ahora tendríamos que ponerle esta para que tenga sentido si queremos decir trabajado al haberle agregado esta parte al verbo. Pero si queremos decir simplemente trabajó, que es pasado igual, entonces quedaría de esta manera, y es la razón por la cual le agregamos ed. Un poco para resumir, entonces tenemos que a los verbos los encontramos o los podemos encontrar bien sea con una S, lo podemos encontrar con ing, o también lo podemos encontrar con ed. Eso es lo que se les puede agregar. En alguna oportunidad también veíamos que a las palabras se les agrega una comita de una S, pero no a los verbos. Eso se le agrega a los nombres de las personas para indicar que le pertenece a ellos. Entonces, estos tres son las formas que tenemos. Ahora, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar antes? Antes de estos verbos podemos encontrar
la palabra tú. ¿Qué pasa cuando encontramos la palabra tú antes de un verbo? Lo que indica es que el verbo está en infinitivo, es decir, terminado en ar, et, ir, una forma que no ha cambiado, un verbo que no se ha conjugado. ¿Cuál sería el ejemplo? Para ese efecto voy a borrar esto que no lo necesito ahora y vamos a construir una oración. Y la oración sería: a mí me gusta, y esto que está aquí significaría trabajar. La palabra tú hace que el verbo quede en su estado natural, en su estado normal, que no se ha cambiado, que no se ha conjugado. Otro ejemplo podría ser otro ejemplo podría ser: él viene a trabajar. No vamos a poner dos veces la palabra tú, porque ya sabemos que la palabra tú significa a. Él viene a trabajar, entonces no vamos a hacer eso. Simplemente vamos a dejar una vez la palabra tú. Entonces él viene a trabajar. O él quiere trabajar. Entonces simplemente quitaríamos esa y pondríamos quiere. Recordemos la S que se le agrega. Él quiere trabajar. Quiere trabajar en la NASA. ¿Correcto? Entonces, allí tenemos el ejemplo de cuando aparece el verbo con la palabra tú. También podemos encontrar el verbo o cualquier verbo con la palabra will. Recordemos que hay una separación entre los dos, mientras que con los que se le agregan aquí no hay ninguna separación, están pegados. Entonces, ¿qué implica que el verbo tenga la palabra o esté acompañado de la palabra will? Indica que es una acción en el futuro. En ese caso, si dijéramos we will work, entonces estaríamos diciendo nosotros trabajaremos. Nosotros trabajaremos. También expresamos futuro diciendo nosotros vamos a trabajar. Pero eso se expresa con otras palabras que en clase aún no hemos abordado con detalle. Para de pronto la curiosidad de alguien sería we are going to work. Esta es la forma que expresa futuro con la traducción que acabo de decir. Vamos a trabajar. Pero por ahora lo que queremos entender es esta forma. Nosotros trabajaremos. El will hace que el verbo quede en futuro. Bien. ¿Qué otra forma o qué otra palabra podemos encontrar junto a los verbos que haga que estos cambien? También podemos encontrar la palabra would. Disculpen, me escribo nuevamente. La palabra would. La palabra would hace que el verbo termine en ría. En ría. En este caso, trabajaría. Bueno, eso si me refiriera a yo. Yo trabajaría. También ella trabajaría, él trabajaría. Pero si el sujeto fuera nosotros, nosotros trabajaríamos. Y si el sujeto fuera ellos, ellos trabajarían. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace la palabra would. Un ejemplo, ¿cuál sería? Un ejemplo sería, vamos a cambiar el color aquí.
nosotros trabajaríamos en la policía si, y completamos la idea. Se le llama condicional a esta forma. Recordemos que esta era infinitivo, es decir, que el verbo no ha cambiado. Will, futuro, y would, condicional. ¿Por qué? Porque generalmente expresamos la idea con would cuando hay una condición. Nosotros trabajaríamos si se presentara algo más, o si no, no trabajaríamos. Entonces, es por eso que se le llama así, condicional. Vamos a borrar acá y hablaremos de la última posibilidad que vamos a explicar hoy, y en este caso me está fallando aquí el lápiz, a ver, me está fallando, vamos a borrar esto, a ver si puedo puedo continuar, y estamos aquí en Word. Entonces, la otra forma sería con el verbo have, que también tiene su forma de have. Ambos son el mismo. ¿Por qué hay dos? Porque con have nos referimos a él y a ella. Nuevamente tener eso en cuenta, que existen esas excepciones con él y ella. Y eso, refiriéndonos a un objeto o un animal. Y en ese caso, si encontramos esto antes del verbo, en ese caso el verbo have va a significar haber, no tener, sino haber. Yo he trabajado. Entonces recuerdan que pasado, yo he trabajado por 5 años en este proyecto, yo he trabajado 20 años en esta compañía, etcétera. Y has, como habíamos dicho, para referirnos a él o a ella. Entonces ella ha trabajado, y cualquier posibilidad tenemos para completar. De esa manera tenemos entonces que estas palabras pueden aparecer antes del verbo, y pongámosle un color azul, borremos aquí, y la S, el ING o la ED pueden aparecer después. Esa sería la explicación. La razón por la cual tengo el verbo go aquí abajo es porque no a todos los verbos se le aplica la ED para ponerlo en pasado. Existe un grupo de verbos a los cuales no se les puede agregar ED. Esto estaría mal. Estaría mal decir goed, eso no existe, porque él es un verbo irregular, y en ese caso el pasado de go es went. Esto aparece en la lista de verbos irregulares que yo ya la conozco, entonces yo ya sé que esta es la forma de pasado, y quería hacer esa aclaración, ¿correcto? Entonces, si es un verbo irregular, no va a tener él va a tener su propia forma de pasado. Esta sería entonces la explicación que quería darles, para que pues puedan ver este video tantas veces como sea necesario, y puedan tratar de comprender que a los verbos se les puede encontrar con estas opciones de palabras antes del verbo, y con estas partículas agregadas al verbo. ¿Listo? Esa sería entonces la explicación. Muchas gracias.